Aleluya, usted pudo superar las condiciones del clima, ¿verdad? Qué bueno. Mire, qué importante es cada vez que caminamos con Dios, por eso dice el Salmo, ¿verdad? 90, dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Lo que está diciendo, enséñanos a vivir de tal manera que podamos extraer sabiduría de cada día. Usted está aquí, está extrayendo sabiduría. Amén. Así que qué bendición. Yo amo a mis pastores, mis padres espirituales ya por tantos años. Y desde el 90, ¿verdad? Del año del 90, 35 años. Tanto así que yo no tomaba café, ya hace un año empecé a tomar café, ¿verdad? Amo a mis pastores, amo esta iglesia que es nuestra casa, amo esta ciudad, ¿verdad? Aquí estuve viviendo como 8 años. Mi esposa es de aquí, mis 2 hijos, el ingeniero en audio y el arquitecto son de aquí nacieron en Ciudad Victoria. Y cuando yo llegué aquí, tanta gente que Dios usó para poder estar aquí, en casa del hermano Juan Gloria, que ya partió a la presencia de Dios, y de la hermana Julieta, ahí en la Vicente Guerrero, ahí me tocaba comer, ahí me daban la comida cuando yo llegué aquí, amén. Llegué a la casa del pastor Chuy Cervantes con la hermana Aurorita, ahí me daban asistencia, y yo agradezco tanto cada persona que Dios usó mi primer año, que fue muy difícil para estar aquí en esta ciudad, amén. Y yo creo que nunca debemos de olvidar de dónde venimos, por dónde pasamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Pero eso tiene que ver con la primicia. Amén. Vamos a las Escrituras. Vuélvele a decir al que está al lado tuyo, si tienes hambre, vas a comer. Si no tienes hambre, no vas a comer. Amén. Si usted tiene hambre, va a comer. Vamos a las Escrituras y vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versos 6 al 15. Uno de los viajes del apóstol Pablo, uno de los viajes misioneros de Pablo, el hombre que revolucionó el mundo de su tiempo con el poder y la predicación del evangelio. Y aquí encontramos en el libro de los Hechos, son hechos de los apóstoles, en realidad son los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y dice capítulo 16, verso 6 al verso 15, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por hecho que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia. Ok, tenga eso mucho en cuenta. Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia. Amén. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios
estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Levante sus manos y damos gracias a Dios por esta palabra. Espíritu Santo, te damos gracias por esta palabra. Necesitamos la sabiduría, el conocimiento, la revelación, la autoridad, el poder de tu palabra. Necesitamos tu palabra. Ábrenos los tesoros de la sabiduría muy guardada, la cual estaba junto a ti en el principio, creando, ordenando, sustentando todo en la creación. Esa sabiduría que trazó las calles del cielo, las calles de oro. Esa sabiduría que puso las perlas preciosas en la entrada de la ciudad. Esa sabiduría que puso cada piedra preciosa como cimiento. Esa sabiduría que creó el mar como el cristal por la pureza de sus aguas. Esa sabiduría que puso en el universo cada estrella en el firmamento y a cada una la llama por su nombre. Esa sabiduría que hizo la lumbrera mayor y lumbrera menor para señorear el día y la noche. Esa sabiduría que separó las aguas de lo seco y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Esa sabiduría que separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esa sabiduría que le puso cerrojos a la mar y le puso límite y le dijo: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Esa sabiduría que midió las profundidades de la mar con el palmo de su mano. Esa sabiduría que contó el polvo de la tierra con 3 dedos. Esa sabiduría que puso los grandes montes en balanza para equilibrar la tierra. Esa sabiduría que es de más precio que el oro de Ofir y que la plata refinada 7 veces. Danos la sabiduría que es de más valor que toda piedra preciosa. Padre, gracias te damos por los topacios, las esmeraldas, los diamantes que hoy vamos a recibir por el poder de tu palabra. Tu palabra es de alta estima a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esa sabiduría que conoce el número de los cabellos de nuestra cabeza. Gracias por el poder de tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mire, este pasaje que leemos dice la palabra que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en ciertas ciudades de Asia. Y Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Amén. Dile al que está al lado tuyo: Dios sabe hacer las cosas mejor que tú. Y dice la palabra, les fue prohibido hablar la palabra en diferentes ciudades, en Bitinia, en Samatrocia, en diferentes ciudades. Y finalmente el apóstol Pablo tiene una visión esa noche y ve un varón macedonio, y en la visión el varón macedonio les estaba rogando y les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice: dimos por hecho que Dios nos llevaba a la región de Macedonia para anunciarles el evangelio. O sea, recibió una confirmación. Tuvo la visión de un ángel en forma de varón macedonio. O sea que si Dios le hubiera dicho a algún misionero, por decirlo así, ve a México y predícales el evangelio, probablemente hubiera visto en visión un mariachi, ¿verdad? Pero entonces el apóstol Pablo identifica que la indumentaria, la manera de vestir de aquel varón macedonio en esa visión, se da cuenta que es de esa región, es de una parte de Europa. Y dice la palabra, dan por hecho que Dios les lleva a la región de Macedonia para anunciarles el evangelio. Y dice la palabra que entraron en la región de Macedonia y entran por la primer ciudad, la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es la primera ciudad de la región de Macedonia.
O sea, la primera ciudad. Vamos a ver qué tiene que ver esta ciudad en el ministerio y cómo revolucionó la iglesia de Filipos, el ministerio del apóstol Pablo para la predicación del evangelio. La iglesia de Filipos de la región de Macedonia. Encontramos que el apóstol Pablo en el capítulo 8, si me ponen el capítulo 8, la segunda carta a los Corintios, ahí el apóstol Pablo nos dice la condición que estaba la iglesia de la región de Macedonia. Miren lo que dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos allí. El apóstol Pablo escribe 2 largos capítulos a la iglesia de Corintias para exhortar una ofrenda para los santos. Y en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9 nos da revelación de lo que estaba pasando en la iglesia de la región de Macedonia. Capítulo 8, segunda carta a los Corintios. Dice asimismo, porque mire, esta es la única referencia que tenemos de las iglesias de la región de Macedonia y tiene que ver con la iglesia de Filipos. Y el capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dile al que está al lado tuyo, el dar y la generosidad es una gracia divina. Porque usted puede dar, pero todavía no es generoso. Amén. Usted puede dar y si no diezma todavía no es generoso. Aparentemente generoso, pero si usted no diezma todavía no es generoso. El diezmo es el fundamento de nuestra generosidad junto con las primicias. De ahí entonces después viene el ser generoso mediante ofrendas, mediante promesas que usted hace en su corazón de invertir y hacer algo en la obra de Dios. Ahora, hay una diferencia entre lo que es diezmo y ofrenda. El diezmo es una primicia parcial que damos a través del año de todo lo que ganamos, de todo lo que percibimos. Porque es una primicia parcial el diezmo. Porque solamente es una décima, pero más que una décima, es la primer décima parte de todo lo que usted percibe a través del año, de lo que usted genera por trabajo o por negocio. De todo lo que usted percibe en el año, usted separa la primer décima parte. Por eso el diezmo es una primicia parcial. Y hay otra primicia de la cual hemos estado hablando cuando entramos el año. En este mes de enero, cuando usted trae el 100% de tu nómina, de tu salario, ya sea que te paguen por semana, catorcena o quincena, y usted consagra la nómina íntegra, el 100%, y lo entrega al Señor, esa es una primicia total, porque representa el 100% de lo que usted percibe. Esa es una llave para abrir un año nuevo. Nuevo fruto, nuevas cosechas, nuevas oportunidades, un tiempo de lo nuevo. Dile al que está al lado tuyo, estamos viviendo un tiempo de lo nuevo. Entonces dice la palabra de las iglesias de la región de Macedonia, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, el dar y la generosidad es una gracia divina. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Sabe cómo usted sale más rápido de una grande prueba de tribulación? A través del gozo del Señor. Amén. A través del gozo. Algunos parece que no saben lo que es el gozo. Si usted no sabe lo que es el gozo, usted va a sufrir mucho en la tierra. Mejor pídale a Dios que se lo lleve para el cielo.
Porque la manera de salir de las pruebas rápidamente, la manera de salir rápidamente de un proceso, de una condición de tribulación, es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. Dice la palabra en Proverbios que el corazón alegre constituye un buen remedio. El original dice, un corazón alegre es la mejor medicina. Usted quiere la mejor medicina, es el gozo del Señor. O sea, dice que constituye el mejor remedio. Algunos no tienen remedio porque no saben reír. Proverbios también dice que el corazón alegre dice, hermosea el rostro. Dile al que está al lado tuyo, date una ayudadita. O sea que algunos son feos porque no saben reír. Algunos son feos porque son tan tacaños que ni siquiera saben dar una sonrisa. ¿Sí me entiende? Otros más son tan tacaños, pero tan tacaños que dicen, el único lugar que ocuparían en el cuerpo de Cristo es el codo. Y dirían, soy el codo de Cristo. Usted debe ser las manos de Cristo. Sus manos dan, restauran, ayudan, invierten, sustentan, restauran. Debemos de ser las manos de Dios en la tierra, amén. Así que salimos más rápido de una condición de dificultad, de problema, de tribulación, de una crisis, cuando el gozo del Señor nos sustenta. ¿Sí me entiende? Usted tiene que aprender a reírse, porque cuando usted se goza y usted se ríe en medio de la aflicción, ¿sabe qué? El enemigo queda confundido, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regálale una sonrisa al que está al lado tuyo. Les digo que algunos son tan tacaños que están así. Así que el apóstol Pablo escribe 2 largos capítulos para exhortar una ofrenda a la iglesia de Corintias. Y la palabra nos dice acerca de esta iglesia de Corintios, el apóstol Pablo dice, la abundancia de su gozo fue lo que los ayudó a salir de la prueba de tribulación. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Dice la palabra profunda pobreza. Pregunto, ¿alguien ha estado en profunda pobreza? Yo creo que no. Porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la profunda pobreza. Amén. Y algunos se ponen medio religiosos y dicen, pastor, pero es que la riqueza no te da felicidad. Dile al que está al lado tuyo, dile, respóndeme si la pobreza te ha regalado un pedazo de felicidad. Eso es para que reflexionemos. Sin embargo, la palabra sí dice que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios no empobrece, dice enriquece. Por lo tanto, añade gozo, porque no añade tristeza. ¿Sí o no? Cuando usted le va bien en un negocio, cuando le va bien y recibió los aguinaldos, ¿sí o no? Usted decía que hasta que hoy venga la suegra a comer a la casa. Pero cuando te va mal financieramente, le das una patada al pobre gato o al perro, ¿verdad? No quieres saber de nada. Pero ¿qué tal cuando te va bien? Hay gozo. Amén. Ahora, Dios te quiere bendecir para que puedas ser un canal de bendición para otros. Dios te quiere bendecir. Uno de los escritos que hizo la iglesia apostólica de Jerusalén a las iglesias nacientes donde se predicaba el evangelio, las iglesias gentiles, una de las cosas que les encomendaron a las iglesias gentiles en el libro de los Hechos es: y cuiden de las necesidades de los pobres. Yo pregunto, ¿cómo puede cuidar una iglesia de las necesidades de los pobres?
¿Cómo? Pues no siendo pobre. Un pobre no puede cuidar de otro pobre. Amén. Es por eso que Dios quiere bendecir a la iglesia. Para que la iglesia cuide de los pobres. Dile al que está al lado tuyo, la pobreza no es de Dios. Si la pobreza fuera de Dios, ¿por qué en el capítulo 6 de Jueces dice la palabra que cada vez que Madián atacaba a Israel, el resultado era que Israel iba empobreciendo más? Si la pobreza viniera de Dios, no vendría como un ataque directo de un enemigo. La pobreza no es de Dios. Cada ataque que el enemigo trae a tu vida quiere dañar tu economía, sea en el área del matrimonio, sea en el área de la salud, sea en el área de problemas en tu empresa, sea en el área de problemas en tu trabajo. Siempre el efecto es hacia la economía. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Así que encontramos aquí, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Generosidad tiene que ver con hacer lo correcto en el nivel que estamos. Dios no te va a pedir algo que no está a tu alcance hacer. Y aquí encontramos la iglesia de la región de Macedonia, muy especialmente la iglesia de Filipos. Dice el apóstol Pablo, dice, pues doy testimonio. ¿Quién daba testimonio? Nada menos el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento y que hasta hoy las cartas que él escribió rigen la doctrina de la iglesia. Nada menos el que fue traspuesto al tercer cielo. Conocí un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue trasladado al tercer cielo. Miró y escuchó cosas que no le fueron autorizadas a hablar en la tierra. Nada menos el apóstol Pablo, que hablaba más lengua que todos. Y cuando hablamos de lengua, no crea que de chisme, ¿verdad? Porque usted va a decir, yo conozco a uno que habla también muchas lenguas. ¿No? Entonces este apóstol, con esa autoridad y con ese manto, de ese calibre de unción, dice, pues doy testimonio. Yo puedo dar testimonio que esta es una iglesia generosa. Amén. Mire, yo recorro prácticamente todo el país y ahora algunos países de Centroamérica, pero yo me doy cuenta que esta iglesia es generosa. ¿No le da gozo eso? Denle un aplauso al Señor porque usted es una iglesia generosa. ¿O qué le gustaría que dijeran? ¿Esa iglesia es tacaña? De hecho, la ofrenda de Abel que trajo delante de Dios, dice la palabra en Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín, y muerto él, su ofrenda habla por él. ¿Por qué la ofrenda habla en el altar? ¿Sabe por qué la ofrenda habla en el altar? Porque aun cuando no estés físicamente, esa ofrenda va a dar testimonio de ti y sobre otras generaciones después de ti cuando tú no estés. O sea, tus ofrendas van a transferir una bendición generacional. Hebreos 7 dice la palabra, Hebreos 7 habla del diezmo, de las ofrendas y del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7 dice que, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, aunque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es bisnieto de Abraham, pero dice la palabra que en Abraham pagó el diezmo. Dice Leví, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Quién es Leví? Bisnieto de Abraham. Así que si la palabra dice que en Abraham pagó el diezmo también Leví, cuando Melquisedec le salió al encuentro, quiere decir que tus diezmos, tus ofrendas están transfiriendo una bendición sobre otras generaciones, una bendición generacional. No solamente eres bendecido tú, pero serán bendecidos tus hijos, tus nietos y tus bisnietos por aquello que plantaste en el altar, porque las ofrendas hablan en el altar.
Cuando he ido a algunas iglesias, cuando me dan la ofrenda, me dicen, regresa, necesitamos eso que Dios te entregó y te confió. Necesitamos eso que Dios te confió a ti. Y hay lugares que cuando me dan la ofrenda me dicen, jamás regreses por aquí. Dile que está lo tuyo, las ofrendas hablan. Las ofrendas hablan porque las ofrendas tienen voz y voto. Porque una ofrenda es un voto. Luego explico en otra oportunidad eso. Pero las ofrendas tienen voz y voto en el altar. Así que el apóstol Pablo, nada menos que este apóstol, da testimonio de las iglesias de la región de Macedonia. Dice, doy testimonio de que han dado ¿qué? Con agrado. Dile al que está al lado tuyo, hay que dar con agrado. Mire, la gente brinca en la alabanza y parecen chapulines, grillos, brinque y danzando. ¡Qué bueno! Pero esos mismos que están brincando y danzando y aleluya y gloria a Dios, cuando viene el tiempo de las ofrendas, les cambian la cara y ya no tienen agrado. Y algunos casi se enchamucan, hay que liberarlos a esa hora. ¿Cómo daba la iglesia de la región de Macedonia? Dice el apóstol Pablo, daban con agrado. Dile a que está lo tuyo, hay que dar con agrado. Para eso que no les gusta diezmar, ya es prácticamente de ley que tienes que dejar el 10% de propina en los restaurantes. ¿Y a poco le vas a acercar al mesero? Capaz que te pone el plato pero por la cabeza, ¿no? O sea, digo, para los que no les gusta diezmar, a ver si no vas a diezmar. Y ahí son propinas, ¿no? Y a veces queremos, también queremos darle a Dios propinas, a Dios no se le dan propinas. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, de la iglesia de la región de Macedonia, dice, doy testimonio de que han dado con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas. O sea, que has dado en el nivel que puedes dar. Amén. Y luego dice, y aún más allá de sus fuerzas. O sea, han roto los límites. O sea, han dado el extra. Pero luego mire lo que dice. Esto es cuando usted ya aprende a dar con agrado en sus fuerzas y más allá de su fuerza y del extra, viene otro nivel de bendición. Dice la palabra, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio, de esta ofrenda para los santos. Dice el apóstol Pablo, nos rogaban participar de la ofrenda para los santos. Hasta ahorita, ¿sabe qué? En ninguna iglesia me han rogado que me lleve las ofrendas. Esto es cuando ya la iglesia descubrió que esa es la llave, que es la llave que le va a abrir múltiples bendiciones sobre la tierra. Ya descubrió y nadie le puede mover de esa verdad. O sea, usted podrá discutir con alguien, yo no creo eso de los diezmos, pero el que lo ha probado y lo ha experimentado, ya nadie lo mueve de esa verdad. Usted puede decir, yo no creo en la primicia, pero el que ha probado y ha experimentado, nadie lo mueve de esa verdad. Porque el fruto da testimonio. Cuando Abel trae esa ofrenda, en el capítulo 4 del libro de Génesis, Abel trae una ofrenda, dice la palabra, trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ella, dice la palabra, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, Dios no solamente mira la ofrenda, mira al ofrendante. Porque cuando Dios mira la ofrenda, está mirando la condición del corazón. Toda ofrenda proviene de la intención del corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé con propósito desde su corazón. Toda ofrenda tiene un propósito. Y dice la palabra, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda.
O sea, Dios no solamente mira la ofrenda, mira al ofrendante. El original que traduce, porque es el primer registro que hay una ofrenda de primicia. La primera ofrenda de primicia la entregó Abel. Por cierto, para los que dicen que es de la ley, no había altar, no había sacerdocio, lo hizo por la fe. Por eso Hebreos 11:4 dice, por la fe. Si fuera de la ley, tendría que decir Hebreos 11:4, por las obras. Pero dice por la fe. Dile al que está al lado tuyo, la primicia tiene que ver con la fe y la fe te conecta a la gracia. Las obras te conectaban a la ley. Amén. Entonces cuando Abel entrega su primicia, ni siquiera había ley, no había altar, no había ni sacerdocio, lo hizo por la fe. El original que traduce la palabra en el hebreo, la ofrenda de primicia de Abel, traduce la palabra rechid, lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. Son las características que llevan una ofrenda de primicia, lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. ¿Se oye bien eso? Pregunto, ¿se oye bien? Lo primero en lugar, tiempo, orden y jerarquía. Es lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y por causa de esto serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. ¿Qué significa honra? Honra significa tener en alta estima, tener en gran respeto, tener en alto aprecio a alguien que esté en autoridad sobre nosotros. Honra significa pagar tributo a otro en gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Pregunto, ¿Dios ha hecho algo por ti, por tu familia? Pues hónrale. Honra significa un pago de honor, un pago de gratitud. Pero dice la palabra, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. El original dice, aceptó la ofrenda de Abel. Y esa palabra aceptó en el original no solamente dice que lo miró con amor, lo miró con ternura, lo miró con respeto y lo miró con favor. ¿Cuántos quieren que Dios los mire con amor? ¿Cuántos quieren que Dios los mire con ternura? ¿Cuántos quieren que Dios los mire con respeto? ¿Cuántos quieren que Dios los mire con favor? Abel hizo lo correcto. Abel hizo lo correcto. Dice que trajo los primogénitos de sus ovejas y los más gordos de ellos. Se sabe que en la ganadería el que nace al principio es la fuerza, es el vigor, es la fortaleza del ganado. ¿Y sabe qué? No crea que Abel tenía 5, 10, 20 ovejas. Este hombre tenía miles de ovejas y cada primer nacido de oveja lo consideraba como una primicia y lo apartaba. En realidad lo que añadió Abel solamente fueron las ovejas más gordas y entonces trajo una ofrenda doble. Por eso dice que por la fe Abel ofreció una más excelente ofrenda que Caín. Dile al que está al lado tuyo, una ofrenda de primicia lleva un sello de excelencia. Una ofrenda de primicia lleva un sello de excelencia. Entonces, lo que dice Proverbios, honra al Señor con tus bienes, es tener en alta estima, gran respeto, gran honor, alto aprecio a alguien que está en autoridad sobre nosotros. Pero dice la palabra, honra al Señor con tus bienes. Algunos van a decir, pastor, bueno, yo pienso que como yo oro mucho, yo estoy honrando al Señor. Ahí va incluido que ya lo estoy honrando con los bienes. Pastor, yo sirvo en la iglesia, yo creo que ya lo estoy honrando con mis bienes. Pastor, yo intercedo, yo leo las escrituras todos los días, yo creo que lo estoy honrando. Pero ahí dice, honra al Señor
con tus bienes. Para que nos quede claro a lo que se está refiriendo. Que no vaya usted a decir, ahí se refiere a honra espiritual solamente. O sea, te dice honra al Señor con tus bienes. Dile al que está al lado tuyo, ahí dice lo que dice, no le andes buscando. Amén. Ahí dice lo que dice, honra al Señor con tus bienes. El problema es que la mayoría le trae puros males al Señor, ¿verdad? O sea que nomás usted corre a Dios cuando está en medio del problema y no hay nada malo en eso, pero nunca le has traído un bien, un presente, un regalo, un don, una honra a Dios. Y dice la palabra, honra al Señor con tus bienes. Así que las iglesias de la región de Macedonia daban de 4 formas. Dice que daban con agrado, daban en sus fuerzas, daban más allá de su fuerza y le rogaban a Pablo participar de la ofrenda para los santos. Es lo mismo que dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. 4 niveles de dar, 4 niveles de recibir. Está hablando de 4 medidas de dar, 4 medidas de recibir. Recuerde que la primicia tiene que ver con lo primero, lo mejor, lo bueno y lo nuevo. Amén. Eso tiene que ver con una primicia, con lo primero, con lo mejor, con lo bueno y con lo nuevo. De hecho, cuando Jesús muere, va ante Poncio Pilato, un empresario de aquel tiempo, un comerciante, un mercader de aquel tiempo llamado José de Arimatea. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús ante Poncio Pilato y le entregan rápidamente el cuerpo. Quiere decir que este hombre era un hombre de mucha influencia en aquel tiempo. Y le dan el cuerpo y dice que cargó el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo. O sea que aún Jesús con los ricos fue en su muerte, fue puesto en un sepulcro nuevo. Era una primicia, un sepulcro que nadie había ocupado. ¿Sabes qué? La primicia tiene que ver con lo nuevo. Pero le fue encargado a quién, a José de Arimatea, o sea, los empresarios de esta casa. Si usted quiere ver la bendición y la gloria de Dios en otro nivel, usted va a tener que atender los proyectos, la visión, los sueños de esta casa, de esta iglesia. A los empresarios de este tiempo son los José de Arimatea que tienen que cargar el cuerpo de Cristo. Dile, si hay alguien que Dios lo ha bendecido mucho, empresario, que financieramente Dios lo ha bendecido mucho, dile, eres un José de Arimatea para este tiempo y Dios te ha dado la tarea de cargar su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. ¿Cuántos quieren tener ese alto honor como José de Arimatea? Cargar el cuerpo de Cristo en la tierra. Glorifica y bendice a Dios con tu riqueza. Lo que Dios te ha dado, bendice al Señor, porque tienes el alto honor de cargar el cuerpo de Cristo sobre la tierra. El cuerpo de Cristo es la iglesia, los proyectos, los sueños que Dios ha puesto en medio de su pueblo. Dice que lo puso en un sepulcro nuevo, era una primicia. Nadie había ocupado ese sepulcro. En los días de Jesús, no cualquiera tenía una bestia de carga, de trabajo, de transporte, un caballo, un camello, un burro, una yunta de bueyes, solamente la gente muy rica y adinerada. ¿Y qué cree? Jesús mandó a traer un pollino, un hijo de asna que nadie había montado. O sea que era un carro del año de aquel tiempo, 0 kilómetros. Y ahí es donde se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Era una primicia. Nadie había montado ese burrito. Amén. Jesús usaba ropa buena, de tal manera que cuando muere, la túnica de Jesús era de alto precio, de una sola costura de seda pura, que los centuriones no quisieron cortar los vestidos, sortearon la túnica, los vestidos de Jesús, porque eran de alto precio. O sea que Jesús usaba ropa buena. Probablemente tenía su diseñador.
Amén. Por eso le digo ya en otra enseñanza dimos que Jesús no fue pobre en la tierra. ¿Tú crees que alguien que es pobre va a cuidar de 12 predicadores comelones por 3 años y medio? Porque no ayunaban, por cierto, Acuérdense que estos no ayunaban. Y los criticaban y Jesús dice, ¿cómo van a ayunar si está el novio con ellos, están de fiesta? Pero el día que se ha quitado, van a ayunar. Amén. ¿Tú crees que necesitaban ayunar si venía un loco endemoniado? Mandaban a Cristo por frente. ¿Qué necesidad tenían? Si estaba la tormenta, despertaban a Jesús. Jesús estaba roncando y nomás reprendía la tormenta y se calmaba. Amén. Tenían hambre y no tenían comida para alimentar a 5,000, 4,000, sin contar niños y mujeres, multitudes de más de 20,000, y solamente traían el lonche de un niño y lo multiplicaba. ¿Se imagina? Y dice la palabra que el niño que dio aquel pan, dice que le sobraron. Era la primicia de ese niño, fue lo primero que encontraron. Y entonces dice que Jesús multiplicó y comieron todos y se saciaron y se llevaron 12 canastas, porque nomás eran 12 apóstoles. Si hubieran sido 20 o 30 canastas sobran, 50 canastas. ¿Sí me entiende? De un lonche lo que se pudo producir, porque el poder de la primicia tiene poder de multiplicación. Filipos es la primera ciudad de la región de Macedonia. Y vamos al capítulo 4 de la carta a los filipenses. Vamos a Filipenses, el capítulo 4, amén. Vaya conmigo. Ok, si me ponen el capítulo 4 en la pantalla, creo que lo puedo encontrar más rápido. Vaya conmigo ahí, Filipenses, capítulo 4. Mire lo que dice. Aquí está el apóstol Pablo agradeciendo a la iglesia de Filipos y habla de las dádivas o las ofrendas de los filipenses. Capítulo 4, el verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos o prontos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Dile al que está al lado tuyo, esa es la clave para que tu corazón no se dañe. Esa es la clave para que el corazón no se dañe. La humildad. Porque cuando estás pasando una crisis y hay escasez, que tu corazón no reniegue contra Dios y no se dañe tu corazón. Pero que cuando llegue la abundancia tampoco dañe tu corazón. El secreto es vivir humildemente. Porque le hemos dado una mala interpretación y un sesgo a esa palabra. Y la gente cuando ve a alguien que no tiene y muy pobre dice es muy humilde. Y la humildad es una actitud del corazón. No tiene que ver con tener o no tener, tiene que ver con una actitud correcta de nuestro corazón. La humildad va a guardar tu corazón, la humildad va a causar que no se dañe tu corazón cuando hay escasez, cuando hay dificultad, pero que tampoco se dañe tu corazón cuando venga el tiempo de la abundancia y de la cosecha. Dile que está lo tuyo, la clave es vivir humildemente para que tu corazón no se dañe. Es por eso que cuando alguien no vive humildemente, que es una actitud del corazón correcta, cuando está en escasez reniega de Dios. Y otros más cuando llega la abundancia se olvidan de Dios. La clave para que el corazón no se dañe es vivir humildemente y es una actitud correcta del corazón.
Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para padecer necesidad, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, en todas las condiciones que usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación ninguna, amén, dice que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna, escuche bien, diga conmigo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. La única iglesia que entendió el llamado apostólico de Pablo, el llamado a misionero de Pablo, fue la iglesia de Filipos, de la región de Macedonia. Pues dice, una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Verso 17, Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Si esta iglesia no hubiera entendido el llamado apostólico de Pablo, el evangelio no hubiera llegado en aquel tiempo a Asia, pero a Europa, y de Europa a Inglaterra, y de Inglaterra llegar el evangelio a América. ¿Sí me entiende? Gracias a que un hombre entendió el llamado que tenía apostólico, pero gracias también a que una iglesia entendió enviar y patrocinar el ministerio del apóstol Pablo. Hoy nosotros conocemos del evangelio gracias a la iglesia de Filipos, de la región de Macedonia. El poder de una ofrenda puede trascender el tiempo. Y por esta iglesia el evangelio llegó a América, pero sigue diciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuándo ha olido bien el dinero? Y menos en la antigüedad, que no había papel moneda, todo era de metal, el dinero. ¿Sí sabe cómo huele el dinero, las monedas? Como cuando alguien se levanta bien temprano, ¿verdad? Y no se ha lavado la boca. Digo, por si no sabe. El dinero, y menos en aquel tiempo, no se está refiriendo entonces al dinero, monedas de metal que se usaban en aquel tiempo. El apóstol Pablo dice de esas ofrendas que mandaba la iglesia de Filipos, de la región de Macedonia, a su ministerio, dice, lo he recibido lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dile al que está al lado tuyo, tus ofrendas son una fragancia divina, son un incienso en el altar de Dios. Dile, tus ofrendas son como perfume de alto precio, huelen rico tus ofrendas delante de Dios, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios, es tu adoración. Está hablando de adoración mediante las ofrendas. Capítulo 22 del libro de Génesis, hubo un hombre al cual Dios le pidió su primogénito, padre Abraham. Porque recuerde que estaba Ismael, pero el del pacto, el de la promesa, el del diseño, el primogénito de acuerdo al diseño y la voluntad de Dios era Isaac, que era el de la promesa con Sara. Y entonces un día Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Entrégame tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. ¿Cuántos darían un hijo si Dios se lo pide? Bueno, ¿cuántos darían su casa si el Señor se las pide? ¿Cuántos darían su carro si el Señor se los pide? ¿Cuántos darían todo lo que tienen en la cuenta del banco si el Señor se los pide? ¿Cuántos darían todo lo que traen esta noche si el Señor se los pide? Abraham era un dador.
por excelencia. Hubiera querido que Dios le pidiera cualquier cosa menos su primogénito, menos su hijo. Y Dios le dice, entrégamelo. Y dice la palabra que muy de mañana Abraham dice que llegó hasta el monte donde iba a sacrificar a su hijo. Y ahí en ese monte dice la palabra que Abraham subió al monte y les dijo a su siervo, quedaos vosotros aquí y el burro, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque un acto de sacrificio, porque un acto de entrega, Abraham le está llamando un acto sublime de adoración. Porque el hecho de entregar y sacrificar en el altar su propio hijo, Abraham le está llamando un acto sublime de adoración. Dice, subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque tus ofrendas traen adoración al altar. Tus diezmos traen adoración en el altar. No es un asunto meramente monetario, es un asunto espiritual, un asunto del corazón. Subiremos y adoraremos. Dile al que está al lado tuyo, se puede subir al monte mediante ofrendas. Ahora, me llama la atención que Abraham le dice a sus siervos, quedaos vosotros y el burro. O sea, el burro no subió. O sea, los burros no ofrendan, y si no ofrendan, no adoran, y si no adoran, no suben. Siempre se quedarán en la misma condición abajo. Te quité una carga de encima. Para los que te dicen que eres un tonto por diezmar, que eres un tonto por ofrendar, no me lo estoy sacando de la manga, ahí está en Génesis 22. Quedaos vosotros y el burro, yo y el joven subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque todo el que ofrenda, adora, y todo el que adora, sube, sube. No te puedes quedar en la misma condición toda la vida, abajo del monte. Se sube mediante la adoración y adoramos mediante la ofrenda, porque la ofrenda es un acto de entrega. Dile al que está al lado tuyo, ya no dejes que te digan burro por diezmar y ofrendar. ¿Sí me está entendiendo? Así que no permite que alguien diga, pero qué tonto eres un burro, ¿para qué diezmas, para qué ofrendas, para qué das primicia? Ahí está en la palabra, muéstrale ese pasaje y dile, mira, este burro no subió. Porque si no ofrendas, no adoras, si no adoras, no subes. ¿Sí me entiendes? Se quedó abajo. Y Abraham fue en obediencia. Entregó todo. Era su primicia, representaba todo. Abraham allí fundador de fe. ¿Qué es un dador de fe? Un nivel más alto del dar en el reino que un dador alegre. Un dador de fe es que cuando Dios demanda algo, casi siempre demanda lo que nunca has dado y lo que te va a costar sacrificio. Pero aunque no lo entiendas, tú obedeces y confías. Porque sabes que su personalidad es que Él es bueno, Él es fiel, Él es justo. Nunca te pediría algo que te dañe a ti o tu familia. Ese es un dador de fe que aunque no entiendes, si Dios lo pide, tú lo das. Claro, siempre he dicho, si Dios le hubiera dicho a padre Abraham, entrégame a tu suegra, ahí se hubiera sido un dador alegre. ¿Cuántos entregarían a la suegra si el Señor se las pide? Levanten la mano. Creo que la mayoría de las suegras están presentes, están viendo la transmisión porque nadie levantó casi la mano. Olvídese, si Dios le hubiera dicho a padre Abraham, entrégame a tu suegra en sacrificio, ahí sí hubiera sido un dador alegre, con danza, bombo, gritos de júbilo, platillos, hubiera ido y celebrado, ¿verdad? Pero Dios le estaba pidiendo su primicia, le estaba pidiendo todo. Amén. Con esto termino. Alguien dijo, nunca le crees a un predicador. Pero bueno, sí, ya vamos a terminar, Mire. Hay mucho que enseñar de esto, Vamos a Nehemías 10:35, si me lo ponen en la pantalla, por favor. Nehemías 10:35. Aquí nos dice cada cuánto tenemos que consagrar primicias. Dice, y que cada año
traeríamos a la casa del Señor las primicias del fruto de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Cada cuánto hay que traer las primicias? ¿Cada cuánto? Dígalo fuerte. Cada año. No es que usted diga, sí, mi abuelita hace 20 años, yo me acuerdo que daba primicia. No, esto es algo personal. Y dice que cada año debemos de traer a la casa del Señor las primicias. Amén. ¿Cada cuánto? Cada año. No es que usted diga, sí, yo me acuerdo que hace 4 o 5 años lo hice. No, esto tenemos que hacerlo cada año. Amén. Dile al que está al lado tuyo, hay que hacerlo cada año. Amén. Ahora, ¿cómo hacerlo? Amén. Pues consagrando lo primero y lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que traemos como primicia? Recuerda, Israel se dedicaba a 2 rubros, la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, de ese oficio de ser ganaderos y agricultores, traían lo mejor del fruto de la tierra, lo primero, y traían lo mejor y lo primero del ganado de oveja y de vaca. Así lo hacía, porque a eso se dedicaban. Ahora, usted me dirá, pastor, yo sí traigo primicia, porque cuando el árbol de naranja da naranja, traigo una bolsota de naranjas a la casa de Dios. Y otros dicen, yo sí doy primicia, porque cuando el árbol de mango da mango, traigo una bolsota de mango de primicia. Cuando el árbol de guayaba da guayaba, traigo una bolsota de guayaba de primicia. Cuando el árbol de limón da limones, traigo una bolsota de limones al altar. Aunque sí es una primicia, pero no es la de usted, es la primicia del árbol. Porque usted no vive de comer mango todo el año. Usted no vive de comer naranja todo el año. Usted no vive de comer guayabas todo el año. Bueno, algunos sí parece que viven de comer limones porque mire la cara. Pero esa es otra historia. Esa es la primicia del árbol y es correcto traerlo, sí. Pero aquí está hablando de la primicia de aquello de lo cual Dios trae un canal de provisión para tu vida, tu trabajo, tu empresa, tu negocio. ¿Ya me entiende? O sea, su primicia sería una nómina que usted consagra de su semana, quincena, catorcena en este primer mes del año y lo trae a la casa de Dios. Dice la palabra que lo vas a traer al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Todos somos sacerdotes, pero el sacerdote es el pastor que Dios ha puesto en autoridad en esta casa. Nuestros pastores y padres espirituales, el pastor Babi y la pastora Lynn. Amén. Este mes de enero usted puede estar trayendo cada reunión, ya sea el martes o el domingo. Usted diga, esta es la primicia de mi año que yo traigo a la casa del Señor. ¿Ya me entiende? Romanos 11, Nuevo Testamento, ahí está hablando de la salvación, pero tiene una aplicación hacia las primicias. Romanos 11, 16, mire lo que dice, esto está poderoso. Romanos 11, 16, me lo ponen en la pantalla y si no me lo ponen acá lo tengo. Mire, Romanos 11, 16 dice, si las primicias son santas, lo es también la masa restante. Mire, hasta dónde Dios transfiere el poder de una primicia, que dice que si Israel traía las primicias de su cosecha de trigo, Dios transfería la bendición hasta la misma masa que ocupaban en sus cocinas. Quiere decir que si la primicia es santa, lo es la masa restante. Quiere decir que la primicia es la regla que mide del tamaño que van a estar las bendiciones en el 2025. Si la primicia es buena, las cosechas restantes del año serán mejores. Lo que mide tu bendición es la primicia. Porque lo que determina tu principio determina tu final. ¿Sí me está entendiendo? O sea, para que me entienda, la primicia es una prima de seguro. Si usted paga por una prima de seguro, por su empresa, casa, carro, si algo llegase a quererte afectar, eso a ti te garantiza que usted no va a salir perdiendo. Eso es lo que hace el poder de una primicia. Un hermano en Poza Rica dice, pastor, cada año
yo consagro primicia. Dice, aparte que soy muy fiel en diezmo y ofrenda. Dice, pero yo llegué ahí a su iglesia como en noviembre. Dice, pero este año yo consagré primicias en enero. Dice, en febrero me corren del trabajo. Y yo dije, Señor, yo he diezmado, ofrendado, he consagrado primicia, el enemigo no me puede robar. Y dice, gracias a Dios, todo el año prácticamente salió para los gastos de la casa, la comida. Dice, pero en octubre, la misma administración que me corrió y metió a otros en mi lugar, me mandaron a hablar en octubre. Me restituyeron el puesto y me hicieron firmar una planta con un salario 4 veces más de lo que yo ganaba. A las otras personas las encontraron defraudando, dice, y a todos los corrieron y a otros los metieron al bote. Si yo hubiera estado ahí me hubieran llevado también, dice, pero Dios me dijo, te guardé. Dice, y con lo que hoy estoy trabajando ya con planta de octubre, noviembre y diciembre, es como si hubiera trabajado todo el año. Y Dios le dijo, te guardé porque me honraste con tu primicia. El poder que tiene una primicia. Un empresario ferretero en Pénjamo, Guanajuato, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Estamos diezmando y ofrendando, pero la ferretería no da para más. Tenían hipotecada la casa, querían vender un terreno baldío para subsanar la economía. Y cuando escuchan esta enseñanza, él le dice a su esposa, estamos diezmando y ofrendando, la ferretería no da para más, pero esta semana, toda la semana la vamos a consagrar de primicia. Y le dice a su esposa, ¿qué te parece? Porque él le dice a la esposa, escuchamos la enseñanza. Y la esposa le dice, tú eres el dueño, tú eres el responsable, tú sabes lo que haces. O sea, le está diciendo, si algo sale mal, es tu responsabilidad. Y dice, pastor, cuando consagramos primicia, las ventas empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, y hasta el día de hoy no han bajado. Liberé la hipoteca de la casa. En el terreno baldío no hubo necesidad de venderlo. Construimos otra sucursal de la ferretería y las primeras ventas de la semana la volvimos a consagrar de primicia, y las ventas no han bajado, siguen subiendo, subiendo, subiendo. Y me compré mi camioneta de agencia casi de contado, liberé la hipoteca y las finanzas están sanas. El poder que tiene una primicia. Dice la palabra, si la raíz es santa, lo son también las ramas. La raíz es lo más importante en un árbol.